Bueno, muy buenas tardes a todos. Les quiero contar un poquito sobre mí para que me conozcan. Mi nombre es Mariana Rendón Leal, soy ingeniera en automática industrial, tecnóloga en formulación de proyectos. Fui aceptada en la maestría en gestión de organizaciones y proyectos de la Universidad del Cauca, de aquí de la ciudad de Popayán. Soy una apasionada por este mundo de las pruebas de software. Me desempeño actualmente como líder de operaciones en Qualitas Testing. También soy investigadora para el Departamento del Cauca en temas de sostenibilidad energética. Muy orgullosa de ser parte del Qualitas Day en esta tercera versión. Y nada, antes de iniciar, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar y agradecer a mi equipo de Qualitas por organizar este gran evento y por el gran apoyo que recibimos por parte de Astrapta. De verdad que fue un privilegio organizar esta jornada con ustedes y por supuesto gracias a todos los speakers y asistentes que nos acompañaron en estos 3 días. Bueno, el día de hoy quiero que tratemos un tema muy importante. Yo he tenido la valiosa oportunidad de estar en varios procesos del ciclo de vida de pruebas de software. He sido tester, he liderado proyectos y equipos de pruebas y en el camino he podido identificar algunos factores clave más allá de la parte operativa que generan un gran impacto en el nivel de éxito de un proyecto. Por eso hoy les quiero hablar sobre la transparencia en la información. He preparado una pequeña presentación para que llevemos una línea. Iniciaremos hablando sobre la gestión de la información, el contenido y tipos de informes, tocaremos también el tema de las métricas y finalmente les compartiré algunas recomendaciones que nos han dado muy buenos resultados. Bueno, en las pruebas de software hay un proceso transversal que se llama monitorización y control. ¿Qué se entiende por la palabra transversal? Quiere decir que ese proceso atraviesa o involucra varias fases de desarrollo del ciclo de vida del proyecto. En pocas palabras, las actividades de monitoreo y control se llevan a cabo desde el inicio, durante y al final del proyecto. Ahora, la monitorización y control nos permite supervisar y gestionar el progreso del proyecto de pruebas, identificar y resolver problemas y desviaciones que se puedan presentar y asegurarnos de que el proyecto se esté llevando a cabo según lo que planeamos al inicio. En este proceso también podemos tomar varias acciones de control, como por ejemplo volver a priorizar las pruebas cuando identificamos un riesgo, actualizar el cronograma de actividades, modificar el equipo de trabajo, puede ser también aumentar la cobertura de pruebas. Y para lograr lo que les acabo de mencionar es necesario implementar la gestión de la información. El propósito de esta gestión es básicamente recopilar, resumir y comunicar la información relacionada con las tareas de prueba. Durante la monitorización y control, generalmente el líder de pruebas o un integrante del equipo genera unos informes periódicos donde se encuentra consignado el avance de las actividades. ¿Cuándo debemos presentar esa información? Depende de las características del proyecto, depende de los requisitos, depende de la disponibilidad de tiempo que tenga el equipo, pero lo importante es fijar con los interesados en el proyecto unas fechas de entrega y socialización de esta información. Bueno, ya que tenemos un contexto de cómo se involucra la gestión de la información en el proceso de monitorización y control, ya nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es esto de la información transparente? Básicamente se refiere a la presentación clara y completa de esa información que le estamos suministrando a nuestro equipo de trabajo y lo que buscamos es que esa información sea fácilmente comprensible, que no se omitan o tergiversen hechos o datos importantes que muchas veces nos pueden impedir tomar decisiones y que esas decisiones sean verdaderamente informadas y asertivas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de manejar una información transparente con nuestro equipo de trabajo? La verdad son muchos, pero aquí les traigo algunos de ellos. Primero, podemos acceder a una información veraz que nos va a facilitar tomar decisiones, ya sean correctivas o preventivas. También nos permitirá realizar ajustes oportunamente en el plan de trabajo. Ahora, para el equipo es muy importante que la información sea precisa y completa
porque les va a permitir realizar un seguimiento al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Bueno, por otro lado, es de vital importancia conocer las desviaciones que se presentan en el proyecto. Con este dato podemos identificar una variedad de cosas, por ejemplo, los riesgos, las causas raíces o los efectos también. Y con este análisis se pueden generar estrategias para mitigar o disminuir esas desviaciones. ¿Qué vendría siendo una desviación? Por ejemplo, problemas en la gestión de versiones, problemas de comunicación entre el equipo, modificación en los requisitos, cambios en el alcance que muchas veces nos pasan los equipos de trabajo. Entonces, si son escenarios que vemos que se presentan periódicamente y los podemos documentar y los tenemos registrados, podemos fácilmente analizar cada caso y poder pues generar una estrategia basada en esa información. Y por último tenemos, fomenta una cultura de responsabilidad y ética en todos los niveles. ¿Esto qué significa? Crear un ambiente de trabajo donde se valoren y se promuevan los comportamientos éticos y responsables, lo que implica que tanto los líderes como los miembros del equipo tomen responsabilidad por sus acciones, se comuniquen de manera honesta y transparente y también pues trabajen en equipo de manera colaborativa, incluso cuando se nos presentan esas situaciones que a veces son difíciles de afrontar, ¿cierto? Que también podemos incluir en esta parte, por ejemplo, el deber o la buena práctica de reportar cualquier caso, cualquier escenario, comportamiento o irregularidad que puedan surgir en el desarrollo de nuestras actividades. Y con eso, pues evidentemente vamos a poder fomentar un ambiente de trabajo positivo, ¿sí? Que promueva la confianza y la colaboración. Bueno, hace un rato que hablamos sobre la monitorización y control, les adelanté algunas acciones de control que se pueden tomar a partir de la información obtenida. Ahora tratemos de ampliar un poco más el tema. Una de las acciones que se pueden tomar es la revisión de la estrategia de pruebas. Aquí el equipo de pruebas debe revisar su estrategia y asegurarse de que esté alineada con los requisitos del software y también con las expectativas del cliente. De igual forma, tenemos el aumento de la cobertura de pruebas que nos permite garantizar que se prueben todos los aspectos importantes del software. Esto también puede incluir la definición de nuevos casos de prueba o nuevos enfoques para abarcar pues todos los módulos, funcionalidades o flujos también que se quieran probar. También podemos mejorar la calidad de los casos de prueba ya existentes y debemos asegurar de que sean lo suficientemente detallados, ¿sí? Para garantizar una cobertura adecuada, ya sea actualizando algunos pasos, actualizando los resultados esperados o también las precondiciones. En la evaluación de las herramientas de prueba, lo ideal es determinar si hay herramientas más efectivas que puedan ayudar a mejorar los resultados de las pruebas o analizar si las herramientas con las que se está trabajando actualmente, ya sean de gestión de proyectos, de gestión de efectos o pruebas, nos permiten obtener pues, los resultados que esperamos. También a partir de esta información podemos generar la estrategia de que el equipo de pruebas reciba capacitación en temas tanto técnicos como blandos, como por ejemplo nuevas técnicas de pruebas, herramientas, metodologías de desarrollo. Muchas veces vemos que es necesario que el equipo se capacite en temas de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, etcétera. Y esto pues nos va a ayudar mucho a mejorar la eficiencia y la productividad del equipo. Y por último tenemos el análisis de la comunicación y la colaboración entre los equipos. Este punto me parece fundamental. Aquí pues debemos asegurarnos de que la comunicación y colaboración con otros equipos involucrados en el proyecto, ya sea equipos de desarrollo, equipos de gestión de proyectos, equipo estratégico, sean pues las adecuadas para garantizar una comprensión clara de los requisitos y las expectativas del cliente. Básicamente lo que buscamos es que en esta parte todos estemos como en la misma sintonía. Bueno, en todas las actividades de prueba que realizamos en un proyecto tenemos resultados. Entonces la pregunta es, ¿cómo los podemos comunicar? Una de las respuestas es a través de los informes,
Hay una gran variedad de informes, pero principalmente se manejan dos de ellos. Uno es el informe de resumen y otro es el informe de avance de prueba. El informe de resumen nos proporciona una visión general de los resultados de las pruebas y resume los resultados de todas las pruebas realizadas. ¿Qué suele contener este informe? Información sobre la cantidad de pruebas, el número de pruebas exitosas y fallidas, el tema de los tiempos, el estado general del software también. Incluye también conclusiones, flujos de trabajo. Si, por ejemplo, encontramos riesgos en el proceso, también puede contener el resumen de esos riesgos. Y por otro lado, tenemos al informe de avance de pruebas, donde plasmamos el avance periódico de las actividades de prueba. Para este informe es recomendable, como lo mencioné anteriormente, establecer unas fechas de socialización, por ejemplo, cada 2 días, una vez a la semana, cada 15 días. Aquí lo importante es mantener informados, ¿sí? o manejar una buena comunicación con los interesados del proyecto. Otra recomendación importante es no esperar hasta las fechas de socialización para comunicar temas críticos, ¿sí? Como por ejemplo bloqueantes. Por eso también el punto clave es establecer desde el inicio del proyecto un canal de comunicación que verdaderamente sea efectivo y que nos permita transmitir este tipo de situaciones para que pues, se le dé solución oportuna y que de pronto no vayamos a afectar el tiempo del proyecto. Y por supuesto, pues para poder mostrar estos avances es necesario y recomendable que los datos sean actualizados y diariamente por el equipo de trabajo. Bueno, toda la información registrada en el transcurso del proyecto es un insumo para poder generar las métricas y las métricas no son menos que una herramienta valiosísima que nos va a permitir evaluar el desempeño desde el proceso de pruebas y mejorar la calidad del software. Ya actualmente hay una cantidad importante de métricas que podemos utilizar. De hecho, también podemos proponer algunas de acuerdo a la información base que tengamos. Unas de las métricas más comunes y que incluimos en los informes son la cobertura de pruebas, que viene siendo el porcentaje de casos de prueba cubiertos con respecto a los módulos o funcionalidades que se requieren probar. Por ejemplo, si se han probado correctamente 8 de las 10 funcionalidades incluidas en el alcance de pruebas, la cobertura de pruebas sería del 80%. También lo puedo analizar de la siguiente manera. Si se han probado 500 líneas de código y en el alcance total de las pruebas incluyen 1000 líneas de código, entonces la cobertura de pruebas sería del 50%. Si nos damos cuenta, esta métrica la podemos generar aplicando una regla de 3 sencillita, pero aquí lo importante para aplicar esta métrica es haber definido el alcance de las pruebas correctamente, es decir, haber identificado desde un inicio ese conjunto de funcionalidades o características del software que necesitamos probar. También tenemos el número de los defectos encontrados, es decir, por ejemplo, ejecuté un test case de 100 casos de prueba y en esos 100 casos encontré una cantidad de 30 bugs. Este dato también es un insumo para calcular la tasa de fallos, que es otra métrica. Por ejemplo, si durante un proceso de pruebas se encontraron 50 defectos y se realizaron un total de 500 pruebas, entonces la tasa de fallos en pruebas serían esos 50 defectos sobre las 500 pruebas y para obtener un porcentaje por 100, eso me da un 10%. Para el estado de los defectos, aquí podemos clasificarlos de varias maneras, por ejemplo, como abiertos, en proceso, resueltos, rechazados. De hecho, los bugs los podemos clasificar no solo de acuerdo a su estado, sino también a su origen. Por ejemplo, si son bugs funcionales o son bugs de rendimiento. También los podemos clasificar según su prioridad de solución. Por ejemplo, que sean de alta, media o baja prioridad para ser resueltos por parte de desarrollo. También es muy común ver la clasificación por severidad, es decir, este bug de acuerdo al impacto que genera en la funcionalidad es crítico o este bug de acuerdo al impacto que me genera en la funcionalidad es moderado.
Y por aquí también tenemos los bugs persistentes, que son la cantidad de bugs que se siguen presentando cuando se realizó el proceso de retest. Es decir, reporté 10 bugs a desarrollo en el ciclo 1 de pruebas, después desarrollo aceptó e instaló las correcciones, y cuando voy a realizar la validación de esas soluciones se siguen presentando 7 bugs. Entonces esta métrica es bien importante porque de aquí podría sacar otra métrica para evaluar, por ejemplo, la confiabilidad del equipo de desarrollo o definir la causa raíz del por qué esos bugs se presentan nuevamente, y de pronto determinar si es necesario implementar una hoja de chequeo antes de realizar los despliegues para evitar que desarrollo de pronto omita algún tema de configuración importante. Y así como estos, hay muchas métricas orientadas a evaluar, por ejemplo, los tiempos, la calidad de código, la calidad de los casos de prueba. Pero aquí lo importante, como lo vemos en la imagen, es elegir métricas que proporcionen información valiosa y significativa de acuerdo a las características del proyecto. Por ejemplo, para un cliente puede ser muy necesario que yo le comparta información sobre el estado de los bugs al finalizar un sprint, pero para otro cliente puede que esa información no sea valiosa para tomar decisiones. Bueno, antes de terminar, les quiero compartir algunas recomendaciones clave, sí, que hemos podido identificar. Una de ellas es asegurarnos de que la información que estamos proporcionando sea clara y fácil de entender. Y en lo personal, me gusta utilizar un lenguaje simple y evitar de pronto esos tecnicismos que muchas veces son innecesarios. Si es posible, respaldemos la información que estamos proporcionando con datos, con evidencias. Esto ayuda muchísimo a dar credibilidad a la información que estamos suministrando. También evitar omitir información importante o dejar detalles incompletos. Es muy importante también identificar posibles sesgos en la información y tratar de minimizar ese impacto. Tengamos en cuenta que siempre que nosotros socializamos esta información con el equipo, debemos estar prestos a recibir retroalimentación, ¿sí? Porque las personas pueden tener preguntas, pueden solicitar más información y pueden solicitar también actualizaciones o modificaciones a esos informes que les estamos presentando. Y finalmente, ser consistentes con la información que se está suministrando. Por ejemplo, si estoy reportando en el informe que se ejecutaron 50 casos de prueba, ¿sí? Y el equipo entra a corroborar la información, no sé, en TestLink, y ahí aparecen 40 casos ejecutados, tenemos una inconsistencia en la información. Si coloco una métrica de tasa de fallos y digo que se encontraron 50 bugs y el equipo corrobora en Jira y solo hay reportados 30, tenemos otra inconsistencia. Y esto a la larga lo que nos va a generar es desconfianza en el trabajo que realizó todo el equipo. Bueno, para finalizar, quiero dejarles esta frase de Robert Noyce, quien fue uno de los ingenieros cofundadores de Intel, que dice: la información es poder, pero la información compartida es poder multiplicado. Esta frase nos indica que la información es una herramienta poderosísima, ¿sí?, para lograr objetivos, para tomar decisiones, y que esta herramienta se vuelve aún más poderosa cuando se comparte con otros. En un equipo, la información compartida permite que todos los miembros tengamos una comprensión común de lo que está sucediendo, de lo que se está haciendo y de lo que se necesita hacer también, y eso pues nos va a permitir facilitar la colaboración y el trabajo en equipo. Si la información se mantiene en silo, se oculta, se omite en ciertos escenarios o situaciones, pues se puede generar desconfianza y obstaculizar el éxito del proyecto, y es aquí donde encontramos un poco de sentido en el tema de la transparencia en la información. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Espero que se puedan llevar algo de esta corta presentación. Y nada, agradezco mucho su atención y su participación en este evento. Nuevamente gracias a Qualitas y a Strata por la invitación. Voy a ver si la cámara ya funciona. Creo que es que el fondo me... Ah, bueno, hay más o menos. Sí, ahí se ve Se ve mejor. súper regular. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias ahí por la presentación. Tengo una pregunta ahí en el chat, si acaso nos puede dar ahí, de hecho dos. Eh, la primera la hace Jovina Giovanni, y nos dice lo siguiente: ¿cómo puedo medir la satisfacción del usuario
con relación a la calidad de los entregables? ¿Me repites, por favor? Por supuesto, ¿cómo puedo medir la satisfacción del usuario con relación a la calidad de los entregables? Mira, es muy importante esa parte porque, por ejemplo, yo que tengo una relación directa con los interesados del proyecto, lo que hacemos es el tema de la retroalimentación con ellos, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, unos formatos, sí, que podemos proponer, pero es importante decirles, bueno, según las características del proyecto, de su proyecto, entonces yo le puedo proponer estas métricas o esta forma de presentarle la información a usted, se la presento como una propuesta y el interesado me dice, mira, esto efectivamente me sirve o esto definitivamente no me sirve. Yo creo que esa, más que evaluarla al final de entregarle el informe, es desde el inicio establecer una forma de presentárselo de tal manera que desde el avance del proyecto, desde esos informes de avance y de resumen, a ellos les genere valor y no de pronto esperar hasta el final para que ellos me digan, no, es que de pronto esa información que tú me estás presentando no me genera utilidad. Entonces, lo ideal es hacerlo desde el comienzo del proyecto, directamente con los interesados. Súper, súper, sí, muy bien. Jovina nos hace la siguiente información. No, miento, Sebastián Reyes. Sebastián Reyes pregunta lo siguiente. Nos dice, cuéntanos cómo pasaste de ser un tester a un líder de equipo. Bueno, Sebastián, te cuento. Comencé, bueno, realizando pruebas y por cosas de la vida tuve que en algún momento cubrir a un compañero que se encargaba de liderar pues los equipos de pruebas. Creo que fue un tema de vacaciones, si no estoy mal. Y pues ahí me quedé, nunca salí. Entonces aquí estoy en ese proceso. Qué bueno, qué bueno. Eh, Carolina No la Traverso nos hace dejamos la... salir de liderar, es la verdad. Sí, no, bien, 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 excelente, Talento. excelente ahí. Carolina nos hace la siguiente pregunta. Trabajando en un equipo numeroso para compartir la información y de acuerdo a las asignaciones y tareas del equipo, ¿qué herramientas open source recomienda? Pues mira, con respecto a la parte bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Las herramientas tanto de gestión de proyectos como de gestión de pruebas, ¿sí? Gestión de defectos también. Pues hay una cantidad enorme. Podemos, por ejemplo, si vamos a hacer seguimiento a la parte de pruebas, puede ser Tesling y lo podemos enlazar con otras herramientas de gestión de defectos. Y para la parte de gestión de proyectos, pues nosotros podemos utilizar yo personalmente he utilizado mucho Jira y si quiero realizar seguimiento a alguna actividad y son muchas tareas, pues utilizamos Trello. Bueno, hay muchas formas, pero lo ideal es que esa información que me está suministrando el equipo sí quede en alguna parte. ¿Sí? Si no tenemos una herramienta, si no podemos acceder a una herramienta, que la podemos utilizar hasta Excel, sí, pero que nos quede en alguna parte y lo importante es que esa información quede actualizada. Entonces, pues hay muchas herramientas. Vale, vale, muchas gracias. Hay otra pregunta que le hace Jesús, pero no la entiendo muy bien, pero te voy a leer así es que se te pueda hacer una idea. ¿Ya? Jesús nos plantea lo siguiente. Se tiene la falsa creencia que los devs y QA no se llevan, pero es súper importante la transparencia, no solo en la información, sino en la comunicación para que fluya de manera positiva en las entregas. Esto debería involucrar a todo el equipo, ahí lo entendió el contexto. Y por supuesto, debería involucrar a todo el equipo. De hecho, precisamente por eso es este tema. Tenemos que sacarnos un poco de la cabeza que es pruebas aparte y los desarrolladores acá. Todos somos un equipo y todos estamos, eh, digamos, trabajando para la calidad del software. Entonces, de hecho, estas recomendaciones que yo les doy no las aplico solo con mi equipo, sino que si tengo la oportunidad de comunicarme o de estar de la mano de los desarrolladores, sí, el cliente, también las aplico con ellos. Entonces, si podemos integrarlos
todos de una vez, pues perfecto, pero la idea es que todos trabajemos juntos y que de pronto nos saquemos esa idea de la cabeza. Vale, muchísimas gracias Mariana ahí por estar respondiendo a todas las preguntas del público.